Bien, hermanos, continuamos en Filipenses. Ya por varios meses hemos estado en esta carta de 4 capítulos y hoy es un domingo especial porque arrancamos con el 4.º capítulo, versículo a versículo. Y entramos prácticamente a la recta final del libro de Filipenses. Y no sé ustedes, pero estos primeros 3 capítulos han sido de mucha bendición. Y estoy seguro que la manera en que el apóstol termina en el capítulo 4 también dejará mucho en nuestro corazón. Esta mañana solamente vamos a ver 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 2, a los cuales he titulado como Trabajando en la unidad de la iglesia. Si hay algo, hermanos, que el apóstol ha tratado en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, de una y otra manera, sin lugar a dudas, es el tema de la unidad en la iglesia, la armonía de la iglesia. A Pablo le preocupa, hermanos, la unidad entre creyentes. A Pablo le preocupa que estemos en armonía. No se trata simplemente de estar juntos, sino de estar en armonía, en un mismo sentir. Y al llegar al capítulo 4, en el versículo 1 y 2, Pablo insiste nuevamente en este tema tan importante. La iglesia de Filipo es una iglesia muy trabajadora, una iglesia muy especial. Es la única iglesia que se acordó de Pablo cuando estaba en la cárcel. Pero era una iglesia común y corriente, no era una iglesia perfecta. La iglesia de Filipo también tenía sus luchas internas, sus problemas internos. Habían 2 hermanas líderes de esta iglesia que estaban enemistadas, que estaban en conflicto, en discordia. Y Pablo va a tratar con nombre y apellido ese tema. De manera que el tema central de estos 2 versículos es la unidad de la iglesia. Y vamos a dividir estos 2 versículos en 3 encabezados principales. El primero, en el versículo 1, tenemos el encabezado de una exhortación a la unidad. Es la 4ª o 5ª vez que el apóstol aboga por la unidad. El segundo encabezado es el conflicto entre estas 2 hermanas, Evodia y Síntique, que no es un nombre masculino, Síntique, como probablemente nosotros nos imaginemos. Son 2 nombres griegos de 2 hermanas. Y vamos a ver qué conflicto había entre ellas. Y el tercer encabezado es 4 pasos, 4 principios que el apóstol sigue para solucionar ese conflicto. Y es que, hermanos, siendo totalmente honestos, nosotros hemos sido en algún punto de nuestra vida Evodia y Síntique, ¿no es cierto? En algún momento hemos tenido diferencias, en algún momento hemos tenido discordias con alguno u otro hermano. Pero hoy la palabra en esta sección nos va a exhortar a trabajar juntos por la unidad. Si estamos listos, entonces vamos a nuestro primer encabezado y vamos a nuestras Biblias en el versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses, donde tenemos la exhortación a la unidad. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pregunto, hermanos, ¿qué son las palabras que más repite el apóstol Pablo en este versículo? ¿Se dan cuenta cómo Pablo está siendo intencional en dirigirse a los hermanos en Filipo? Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, ¿están firmes en el Señor? Amados. Ahora, uno se equivoca al pensar que Pablo era un personaje típico meloso, que le gustaba endulzar los oídos y desparramaba en cariño el apóstol Pablo. No es así. El apóstol Pablo, en uno de los pasajes, en 2 de Corintios, capítulo 11, él habla acerca de su personalidad y él dice: aunque yo soy tosco de palabra, no soy de conocimiento.
El apóstol Pablo, hermanos, tenía un carácter fuerte y era tosco muchas veces de palabra. Y esto para mí cobra mucho más sentido porque Pablo no es el típico personaje que anda diciendo hermanito o amado o te quiero. No, 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 no. Pablo era una persona que para decir esto tenía que ser intencional, no le salía. Y es que, hermanos, siendo sinceros, no nos sale por naturaleza el ser amorosos, sino todo lo contrario. No nos sale por naturaleza ser cariñosos, sino todo lo contrario. Pero a mí me llama la atención cómo el apóstol se esfuerza por ser intencional. Y no es la primera vez. En el capítulo 1, en el versículo 7, fíjense cómo se dirige con tanto amor a la congregación. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Recuerden ustedes que Pablo escribió Filipenses desde la cárcel. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, si hay algo que tenemos que recordar es que el amor es la base de todo lo que hacemos en la iglesia. Pablo dijo, miren, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo entender todos los misterios de la teología y de la doctrina y del tercer cielo, pero si no tengo amor, nada soy. Soy un metal que resuena. Y hoy, hermanos, creo que debemos recordar como iglesia, tenemos muchos libros de doctrina, tenemos en internet, en los canales de YouTube, de Facebook, mucho contenido bíblico y buen contenido. Por supuesto, no todo es buen contenido, hay mucho contenido antibíblico, pero hoy tenemos acceso a la información, a libros. Pero hermanos, no debemos olvidar que todo ese conocimiento, si no hay amor en nuestro corazón, nada somos. Ahora, Pablo está confrontando en este pasaje esa cultura a lo mejor machista que existe dentro de nosotros, en la que nos cuesta ser intencionales en expresar nuestro amor. Y aquí este pasaje no se aplica simplemente a la congregación, eso se aplica a nuestra familia, a nuestro hogar. Debemos ser intencionales en manifestar ese amor. Pablo dice, ustedes son el gozo, yo los amo, amados hermanos. Y esto pues nos deja, hermanos, un gran reto para nosotros como iglesia, en el hogar, en nuestra familia. Amar de esta manera y expresar. Una vez una esposa le decía a su esposo, bueno, ¿sabes cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas? Y él le dijo, ¿para qué si tú ya lo sabes? Eso es como decirle, ya tienes hambre y no comiste ayer, ¿verdad? Debemos ser intencionales, debemos ser expresivos. Y el apóstol Pablo, siendo una persona tosca, como decía él en 2 Corintios, está expresando su amor por los creyentes. Pero la exhortación que hace en este pasaje, hermanos, después de manifestarle su amor es, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La exhortación que Pablo hace en este versículo es a estar firmes. Ahora, esta frase, estar firmes, tiene un contexto específico acá en Filipenses. ¿A qué se refiere Pablo cuando les dice estar firmes? Bueno, es lo que él les ha dicho desde el versículo 27 en el capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué dice, hermanos? Firmes en un mismo sentir, firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué dice? Unánimes.
Así es que el llamado de Pablo en el versículo 1 a estar firmes es un llamado a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en un mismo sentir. Es decir, hermanos, que el estar firmes aquí, una vez más, exhorta a la iglesia a que esa firmeza se manifieste estando en unidad, estando en un mismo sentir. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Hermanos, la unidad y la armonía no es una opción, es algo por lo que todos debemos trabajar. Y esto no es solo de Pablo. El autor de Hebreos conecta la firmeza una vez más con la unidad entre creyentes. Es interesante, en el capítulo 10, en el versículo 23, el lenguaje que el autor de Hebreos expresa. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y uno le preguntaría al autor de Hebreos: ¿y cómo hago para estimularme a las buenas obras? Versículo 25, leamos juntos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Noten ustedes cómo el estar firmes se conecta con el estar congregados. ¿Ven la importancia de congregarnos, hermanos? La importancia de estar en unidad. Pablo nos está exhortando a que seamos intencionales en buscar esa unidad. Ahora, la pregunta es: ¿qué es una de las cosas que más nos desanima de congregarnos? A congregarnos, perdón. ¿Qué será? Los problemas interpersonales, las discordias entre hermanos. Es una de las cosas que divide iglesias. Es una de las cosas, hermanos, que más frustra, que más desanima. Y por eso Pablo, en el contexto de permanecer en unidad, ahora nos lleva a nuestro segundo encabezado: el conflicto entre Evodia y Síntique. Y es interesante que Evodia y Síntique quedaron para la eternidad en la Biblia, ¿no es cierto? Y alguien dijo: hermano, yo cuando vaya con Evodia y Síntique, cuando llegue al cielo, quiero ir a conocer a Evodia y Síntique. Y yo le dije: ¿y para qué? Es que quiero ir a preguntarle cuál era el problema. Y yo digo: este hermano no va a ir al cielo, fíjese. ¿Cómo es eso? Sí, en serio, yo pensé que quería conocer a Pablo, a Jeremías, ¿verdad? Pero hermanos, ¿sabe por qué están estas hermanas aquí? Porque necesitamos también aprender mucho de ellas. Y vamos a poder conocer un poquito. ¿Quiénes eran estas? Bueno, versículo 2, el apóstol nos dice lo siguiente: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Noten que Evodia y Síntique eran hermanas que estaban a la par en el ministerio de Pablo. No eran creyentes nominales, eran hermanas que trabajaban en la obra. Con Clemente también y los demás colaboradores míos. Otro nombre, otro título que Pablo le da a Evodia y Síntique es colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces tenemos aquí a dos hermanas, Evodia y Síntique, líderes, pero que tenían una discordia entre ellos. La palabra que aparece en el original es una exhortación a estar en comunión. Por eso la Biblia, la versión de las Américas, traduce este versículo: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Había discordia, desavenencias, diferencias. Y hermanos, me encanta la Biblia porque la Biblia jamás oculta o quiere tapar el sol con un dedo.
Algunos de nosotros quizás hubiésemos borrado este capítulo. Qué feo que la Biblia quede con este problema que hay allí entre estas líderes, entre estas hermanas. Pero no, la Biblia es totalmente honesta al hablarnos de que los creyentes que asistimos a una iglesia hemos nacido de nuevo, pero todavía luchamos con orgullo, con envidia, con egoísmo. Todavía luchamos con nuestro carácter. Como decimos, se nos sube el apellido a la cabeza, ¿verdad? No sé exactamente cómo se le suba, ¿verdad? Pero decimos y reaccionamos mal. Y la Biblia no tiene problema en reconocerlo. Es más, aquí está en la Biblia, un libro inspirado por Dios. Porque, hermanos, los problemas interpersonales y las diferencias entre hermanos en una iglesia es parte normal de una iglesia que tiene comunión los unos a otros. ¿Saben cómo podríamos evitarnos los problemas los unos a los otros? No viniendo ni congregándonos más. Así ya no tendríamos problemas con nadie. Pero la Biblia quiere que estemos acá, que compartamos de diferentes contextos, diferentes maneras de pensar y seamos uno en Cristo. Alguien dijo lo siguiente, me pareció muy interesante. Prefiero una iglesia donde las personas se ofenden y luego se piden perdón y se reconcilian a ser parte de una iglesia en la que sus miembros están tan desconectados el uno del otro que todos viven en paz. Y hay iglesias que no tienen problemas. ¿Pero saben por qué? Porque están en la misma banca, pero a cientos de miles de kilómetros de distancia. No se conocen, no se saludan, no comparten. Hermano, le puedo garantizar que si esa es su actitud, usted jamás va a tener problema con nadie. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que interactuemos, porque así somos exhortados a las buenas obras, somos exhortados y pulidos en nuestro carácter, en nuestra mente y en nuestra manera de pensar. Y créanme, hermanos, la iglesia es tan fundamental para aprender a tener buenas relaciones y poner en práctica el amor. Hermanos, no se trata simplemente de congregarnos por cumplir un requisito. La pregunta no es esa, hermanos, o el punto no es ese. La pregunta es, ¿amo yo a mis hermanos? Esa es la pregunta. Porque si yo amo a mis hermanos, yo me voy a congregar, yo voy a asistir. Porque quiero saber, quiero verlos, quiero compartir con ellos. El amor es la base de que yo me sienta motivado a asistir y compartir con mis hermanos. Así es que, hermanos, esto es algo normal. Una iglesia que no tiene ningún problema interpersonal no es sinónimo de espiritualidad. Puede ser que estemos desconectados y no compartamos. El día de ayer tuvimos la cena de gratitud y casi después de 2 años, por fin nos sentamos a tener un tiempo de coinonía. Después de casi 2 años. Y ahí es donde empezamos a conocer el carácter de ciertas personas. Cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a hablar. Y eso es lo que el Señor quiere, que compartamos, que interactuemos el uno con el otro. Y la Biblia, hermanos, es muy específica en cómo nosotros debemos, hermanos, solucionar esos conflictos interpersonales o esa discordia que hemos tenido. Y el Señor Jesús puso parámetros muy claros que lamentablemente nosotros hacemos al revés. Pero fíjense, hermanos, lo que Jesús dijo acerca de esas diferencias interpersonales. Cuando tengamos conflicto con alguien. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, que nuestro hermano nos ofende, peca contra nosotros, fíjense lo que dice el versículo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y dale su merecido. Así dice.
No, verdad, perdón, es que yo estoy leyendo otra versión. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y humíllalo delante de todos. Punto número 1. La Biblia nos dice que nosotros tomemos la iniciativa, el ofendido. No, si yo no lo ofendí, que él venga primero. Si tu hermano te ofende, ve, toma la iniciativa. 2, no dice, por tanto, si tu enemigo te ofende. Ojo, hermanos. No dice, si el inconverso, si el gentil, si el pagano. No, tú, hermano. Jesús da por sentado que como hermanos nos vamos a ofender. O sea, la Biblia es totalmente honesta. Hermanos, por más redimidos que seamos, por más llenos del Espíritu Santo que seamos, nos vamos a ofender. Pero vean lo puntual y específico que Jesús fue, hermanos, en hablar acá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, leamos juntos, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si tu hermano te ofendió, no lo publiques. Habla solo, a solas con él, en privado. No despedaces a tu hermano en público. ¿Ustedes se recuerdan cuánto podía Jesús despedazar a Judas delante de todos? Diciendo que era un gran hipócrita, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo delante de todos. Es más, Jesús cuidó, como cuidó a los 12, como cuidó a Pedro, como cuidó a Juan. Cuidó su dignidad y lo amó hasta el final. Le lavó los pies. Cuando se puso una toalla, se quitó el manto, le lavó a Judas los pies. Hermanos, este es el primer paso. Segundo paso, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El primer paso, en privado, a solas. Necesito hablar contigo. Hay algo que no está bien. A solas, en privado. Si no te hace caso, entonces llama a 2 o 3 testigos. Tercer paso, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El último paso es la iglesia. Pero ¿no es cierto que nosotros lo hacemos al revés? Lo publicamos en la iglesia y decimos, a este fulano, esta fulana. La pregunta que siempre hago es, ¿ya se sentaron a hablar solos? No, pero es que, hermanos, la instrucción está allí. Y es la que debemos seguir. A solas. A solas. El último recurso. Y hermanos, cuando lo hacemos a solas, es muy difícil que lleguemos al tercer paso. Ya no va a haber necesidad. Pero necesitamos venir a solas y hablar con él. Hermanos, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. El ministerio de la reprensión es el ministerio que más nos gusta a todos, ¿no es cierto? Nos encanta regañar, ¿verdad? No tenemos el don del evangelismo, el don de la oración, pero el don de la reprensión nos fluye, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos va a dar el modelo para hacerlo. Y una de las cosas que llama la atención, hermanos, es de que Pablo lo hace públicamente en esta carta. Los comentaristas dicen, como Pablo mismo ha expresado en el versículo 2, ellas habían combatido con él en el ministerio. Pablo ya sabía que esta situación no era
desde hace un par de días. Era algo que estaba ya mermando a la iglesia, algo que estaba ya trayendo discordia, división. Los comentaristas creen que Pablo en algún momento ya se había enterado, ya había hablado con ellas, él había ministrado con ellas, él ya sabía de la situación. Y ahora Pablo tiene que, debido a la gravedad del asunto, o sea, para que aparezca en el capítulo 4, esto ya estaba trayendo problemas. Porque, hermanos, cuando hay alguien que no se hable con alguien o que esté en discordia, toda la iglesia lo nota. Todos sufrimos cuando hay hermanos enemistados, porque somos un cuerpo. No es que el fulano y fulana no se hablen, etcétera, y que no nos afecte, porque somos un cuerpo. Por eso todos debemos luchar por vivir en unidad, porque nos afecta a todos. Y Pablo lo sabía. Y por eso, hermanos, Pablo ha insistido tanto en la unidad, desde el capítulo 1, desde el capítulo 2. Fíjense lo que dice en el versículo 2 del capítulo 2. Él dijo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo sabía de que había líderes que no estaban sintiendo lo mismo. Nada hagáis por contienda o competencia, como pudiese traducirse, o por pleito o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, Evodia y Síntique tenían una competencia religiosa entre ellas por ver quién era mejor, por ver qué ministerio era mejor, por ver quién era más espiritual. Y hermanos amados, ¿no es cierto que esto no ocurre en el libro de Filipenses? Hermanos, desde Génesis, en sus primeros capítulos, Caín mató a Abel en una envidia por ver quién había ofrecido una ofrenda al Señor. Dios aceptó la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Y no porque la de Caín era de otra naturaleza, sino porque él vio el corazón y Caín decidió acabar con su hermano desde Génesis. Y hermanos, tenemos que reconocer que nosotros no estamos lejos de tener esta actitud fariseísta de competencia, de mírenme a mí, de yo soy mejor, de etcétera, etcétera. Y debemos cuidarnos de ese corazón. No somos diferentes a Evodia y a Síntique, hermanos. Por eso la palabra nos está hablando. ¿Sabe cuál es la mejor evidencia de que tenemos la actitud de Evodia y Síntique? Es: a mí no. No, yo sí no soy así, hermano. Esa es la mejor evidencia, hermano, que usted ya va por ese camino. ¿Qué dijo Pedro? No, yo nunca voy a hacer eso. Fue el primero. Ven, hermanos, la importancia de considerar cómo está siendo nuestra actitud. ¿No es cierto que a veces vemos como competencia a los demás? Y no se trata de eso. Hermanos, hay mucho en la iglesia, en todas las iglesias evangélicas. Y debemos tener mucho cuidado de que no se llene nuestro corazón de esa manera. Ahora, ¿por qué Pablo dedica tanto espacio entonces para esto? O sea, Pablo no está siendo un poco exagerado al poner Evodia y Síntique. Pablo no está siendo como muy radical. Hermanos, Pablo nos ha hablado ya de dos peligros en la iglesia. Primero, los judaizantes. Luego, los enemigos de la cruz. Y en tercer lugar, cuando hay líderes que en lugar de darle la gloria a Dios, se dan la gloria a sí mismos y dividen la iglesia con discordias, con pleitos,
y con problemas. ¿Sabe qué decía en Timoteo, Pablo, cuando elijas líderes que sean sobrios, prudentes, etcétera? Y dice, no pendencieros, no pleitistas, no amigo de peleas. Hermanos, como líderes nosotros tenemos que cuidarnos de eso. La Biblia lo dice, no pendenciero. ¿Sabe que en la palabra griega pendenciero literalmente es un dador de golpes? Alguien que le gusta andarse peleando, que no es para pelear, pero siempre va a buscar una cosa negativa para tener discordia. Y esa palabra en armonía es una palabra musical. Y siempre hay un desafinado. Y no tiene que ver con cuerdas vocales. Hermanos, la pregunta, ¿seré yo el desafinado? Porque para Pablo esto es algo muy serio, la unidad y la armonía. No solo para Pablo, Jesús dijo, sean uno, como yo y mi Padre somos uno. Es un gran reto para nosotros. ¿Se recuerda a qué punto había llegado la iglesia de Corinto? Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Apolos. Hermanos, hay iglesias así. Y le damos gracias a Dios porque en esta iglesia no hemos llegado a ese punto. Pero ojo, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Debemos cuidar, hermanos, y luchar todos por la unidad. Eso nos lleva entonces a nuestro tercer encabezado. ¿Qué hace Pablo para solucionar este conflicto? Pablo va a seguir 4 principios que quisiéramos aplicar nosotros a nuestra congregación, a nuestra vida, para ver cómo él hizo para corregir este problema. Número 1, recordándoles el evangelio. No es confrontar, no es reprender. Lo primero que tenemos que hacer es recordar el evangelio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros el sentir de Cristo Jesús. Hermanos amados, si queremos que nuestro corazón cambie, tenemos que recordar el evangelio. Cristo se humilló. Cristo pasó por alto la ofensa. Cristo nos dejó el ejemplo de quitarse la túnica, ponerse una toalla y lavar los pies de los discípulos. Y el de su enemigo también. Y es lo que Pablo ha hecho en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Hermanos, si Pablo hubiese actuado carnalmente, Filipenses capítulo 1, versículo 1 diría, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Pero lo deja hasta el final. Pablo primero explica el evangelio. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es medicina curativa, pero también preventiva. Cuando hay una iglesia donde se predica la Biblia, nos cura de muchas cosas, hermanos. Pero en verdad hay iglesias, hermanos, que parecen Rusia y Ucrania, de verdad. O sea, bombas verbales por todos lados. La guerra no está solo allá. La guerra está en nuestros corazones. ¿De dónde vienen los pleitos, las enemistades y las guerras? ¿De dónde dice la Biblia? De nuestro corazón. Ahí está la guerra. Y Pablo nos dice, recuerden el evangelio. Y si hay algo que debemos entender es que si queremos que nuestro corazón cambie, debemos ir al evangelio.
Si hay un matrimonio que está en problemas, ¿qué tienen que hacer? Recordar el Evangelio. Maridos, dice la Biblia, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Otra vez, lo que puede cambiar nuestra manera de pensar es el Evangelio. Y es lo que Pablo hace en esta carta, primero capítulo, segundo y tercero. Número 2, ¿qué más tenemos que hacer cuando tenemos un conflicto? Número 2, confrontando a las partes implicadas. Pablo no ignoró la situación diciendo, bueno, ahí poco a poquito se va a ir calmando el asunto. Pablo confrontó. Y hermanos, eso es parte de, y nosotros no somos una cultura que fomente la confrontación. Pero ahí está, Pablo no hace oídos sordos. Cuando hay un problema hay que tratarlo, hay que hablar. Hablando nos entendemos el diálogo. Una guerra ha empezado en Europa porque no ha habido diálogo, no se ha querido llegar a ese punto. Ciertas partes han hecho oídos sordos. Confrontar. Número 3. Número 1, recordando el Evangelio. Número 2, confrontando a las partes implicadas. Número 3, usando las palabras adecuadas. Miren, hermanos, a mí me llamó mucho la atención. ¿Vio cómo el vocabulario de Pablo? Ruego. ¿Cómo así? Sí, ruego. Pablo era apóstol. Él tenía la autoridad de decirle, ordeno a Evodia y a Síntique, o ir con el machete desenvainado y quitarles la cabeza verbalmente y decir, ustedes qué vergüenza, siendo líderes. No, tampoco utiliza eso. Y sabe que no es la primera vez. Pablo en Romanos 12 les habla a los romanos, así que por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Miren, hermanos, el papel en el que Pablo se pone. Él se pone a rogar. Os ruego, hermanos, te ruego, Evodia, te ruego, Síntique. He escuchado a pastores, a líderes decir, yo no voy a andar rogando a nadie. Qué gran ejemplo el de Pablo. Buscó palabras adecuadas, palabras con sabiduría. Y recordemos, hermanos, Colosenses 4:6, que por cierto, este no es nuestro versículo favorito, ¿verdad? No sé por qué no nos gusta memorizar versículos como estos, pero deberían estar en la punta de nuestra lengua este versículo. Yo estoy seguro que si pregunto cuál es su versículo favorito, todos diríamos nuestro versículo favorito y este no estaría en nuestra memoria. Leamos juntos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Colosenses 4:6, no lo olvidemos. Sea nuestra palabra siempre con gracia. Esto es palabra de Dios, hermanos. A veces de 10 maneras de decir una cosa, elegimos la peor manera de decirlo. Y Pablo está hablando con amor, con gracia. Ruego a Evodia y a Síntique. Proverbios capítulo 12, otro versículo que no memorizamos, pero que está en el Antiguo Testamento también. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabe que una espada se usa para matar? Y hermanos, tenemos en la lengua un arma de grueso calibre con la que podemos asesinar a las personas. Y a veces pareciera que nos encanta
asesinar a las personas. Pablo no quiere tomar la misma actitud de Evodia y de Síntique. Quiere honrar a Cristo en medio de ese conflicto. Con amor les dice: te ruego, Evodia, tú eres mi compañera de ministerio. Te ruego, Síntique, vivan en armonía en el Señor. Y número 4, pidiendo ayuda a otros creyentes. No solo solucionamos conflictos recordando el Evangelio, no solamente solucionamos conflictos confrontando las partes, usando palabras correctas. El punto número 4, pidiendo ayuda a otros creyentes. Verso 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Todos debemos luchar por la unidad. La unidad es responsabilidad de todos. Y Pablo le dice: te ruego a ti, compañero fiel. No sabemos quién era. Posiblemente era el anciano de la iglesia de Filipo. Le dice: ayuda a mis hermanas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bienaventurados los pacificadores. Aplicaciones finales, hermanos, para terminar el sermón esta mañana. Yo quiero terminar con algunas aplicaciones muy sencillas, pero que hoy vamos a celebrar la cena del Señor, ¿no es cierto? Hoy vamos a celebrar la cena. ¿Y qué relación tiene esto? Mucho. Porque la cena la celebramos como símbolo de nuestra comunión con Cristo, pero también de nuestra comunión los unos con los otros. Era tan importante para Jesús la unidad que miren lo que dijo en Mateo 5, verso 23. Por tanto, hermano metodista, hermano de Castillo Fuerte, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hazte loco. La culpa la tiene él. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, y hermano no dice si tú vienes a cantar, si tú vienes a orar. Él toma esa parte que a veces la vemos muy carnal, ¿verdad? Sacarnos una moneda, una ofrenda. Dice: cualquiera sea tu oficio, si vienes delante de mí y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. No la voy a aceptar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si ahí tú te recuerdas que lastimaste a una persona, que estás enemistado con una persona, la adoración a Dios tiene que ver con nuestra comunión los unos con los otros. Pedro le decía a los esposos: traten bien a sus esposas como vasos frágiles para que sus oraciones no sean estorbadas. Y hermanos, cuando nosotros estamos enemistados con alguien, no podemos orar el Padre Nuestro. Nos vamos a quedar trabados en la 5ª petición, que dice: perdona mis deudas como yo perdono a mis hermanos. Yo no puedo orar así cuando estoy enemistado con alguien. Al menos que sea un fariseo, ¿verdad? Que diga: no, yo soy como, gracias, porque yo no soy como este. Hermanos, Proverbios 19:11 dice: honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿No es cierto que no dejamos pasar ni una nosotros? No, eso tengo que aclararlo, ¿verdad? ¿No dice la Biblia: honra del hombre es pasarlo por alto? Y quiero citar este maravilloso salmo de la unidad. 2. Mirad cuán bueno,
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No solo se trata de estar juntos y a miles de kilómetros de distancia, de estar juntos, pero en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabe, hermano? El aroma de una iglesia es su unidad y su armonía. Pero mire lo que dice el versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde es que Dios envía bendición y vida eterna, hermanos? A un pueblo que está junto y en armonía. Allí es donde Dios envía bendición. ¿Cuántos queremos que Dios envíe bendición a Iglesia Castillo Fuerte, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habitar juntos en armonía. Y por último, recordemos el Evangelio. Un día usted y yo estábamos enemistados, ¿no es cierto?, con Cristo. ¿Y qué hizo Él? ¿Fue indiferente? Él tomó la iniciativa, nos buscó, nos amó. Él toma la iniciativa cada vez que usted y yo nos alejamos. Y entonces nosotros, ¿por qué vamos a tener enemistad el uno con otro si así como Cristo nos perdonó, Él nos manda que perdonemos? Pablo dice, completen mi gozo, hermanos. Hay algo que no me hace todavía estar completo, dice Pablo. No mis circunstancias, sino el saber que hay una Evodia y hay un Síntique que no se están poniendo de acuerdo. Y ahí usted puede cambiar y poner su nombre, porque todos, hermanos, vamos a luchar y seguiremos luchando, hermanos. Pero es el mandato del Señor esta mañana. Alabamos a Dios porque en la iglesia hay unidad, hay armonía, pero hermanos, el que piense que está firme, mire que no caiga. Debemos luchar y ser intencionales. Hoy vamos a celebrar la cena. Ay, hermano, entonces hoy sí, entonces no voy a pasar yo porque yo tengo como 7 personas ahí en fila que... Mira, ahorita que empecé a bajar libros hay como 7. Hermanos, en nuestras familias, esto no se trata solo de la iglesia. A veces en casa, con mis hermanos, con mis primos, yo no me hablo. Pero ¿sabe qué? Hoy no es para que usted deje de tomar la cena, es para que nos comprometamos hoy. Si hay alguien con el que yo necesito reconciliación, ponerme a cuentas. Y hoy mismo, hermanos, si tengo que hacer una llamada, debo hacer una llamada. Si puede ser personalmente, que sea personalmente. Pero que hoy renovemos ese voto con el Señor y le digamos, Señor, yo me comprometo delante de ti a reconciliarme, a buscar, en cuanto dependa de vosotros, dice el Señor, buscar la paz con todos. Hay cosas que ya no dependen de uno, pero nuestra adoración a Dios pasa por nuestra comunión los unos con los otros. Yo le doy gracias a Dios por Evodia y Síntique, porque hay esperanza para mí. Yo he sido Evodia, yo he sido Síntique. Y me llama mucho la gracia y el amor con que Pablo trató con ellas. Mañana puede ser que usted sea un Evodia o un Síntique. Que nos tratemos con amor y vivamos el Evangelio. Pongámonos de pie. Amado Padre, gracias por Evodia y Síntique. Gracias, Señor, porque en la iglesia hay espacio para
Evodia y Síntique como nosotros. Porque, Señor, hay espacio para ser vulnerables. Y tu palabra no dejó a Evodia y a Síntique para que se avergonzaran, sino para que cada uno de nosotros se vea en un espejo y reconozca, Señor, cuánto nos hace falta. Amado Padre, ayúdanos a ser pacificadores en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a proteger la dignidad de cada hermano, de cada hermana. A vernos superiores, a ver al que tengo a la par como superior a mí mismo, así dice el libro de Filipenses. Adoptar una actitud de siervo de mi hermano, de mi hermana. A reconciliarnos los unos con los otros. Amarnos, Señor. A mostrar el aroma de Cristo a través de la armonía. Dios, si hay algún hermano alguna hermana que, Señor, haya tenido diferencia o discordia con alguien, que tu Espíritu Santo le guíe a renovar votos delante de ti para ir y reconciliarse. Sana a esposos y esposas que están aquí, que a lo mejor esta semana se han ofendido, que su lengua ha sido una espada que ha dañado los corazones. Qué gran ejemplo el apóstol Pablo para usar un vocabulario lleno de gracia y de misericordia. Pablo no solo lo hizo con su vocabulario, lo hizo con lágrimas en los ojos, muchas veces escribiendo a sus oyentes. Perfecciona a tu pueblo, Señor, para que estemos firmes en un mismo espíritu y en unidad contigo. Y gracias, Padre, porque todos estamos invitados a tomar de la cena, todos. Porque tú tomas la iniciativa de reconciliarnos. Y hoy queremos disfrutar de eso, Señor. Y esa misma comunión que tenemos contigo, tener los unos con los otros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Porque tú cubres multitud de pecados y el amor cubre multitud de pecados. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.